El título principal del diario Clarín indica: golpe para el gobierno. En el Senado, Lijo no llega a la Corte y se complica García Mansilla. El juez Ramos Padilla le ordenó a García Mansilla no intervenir en ninguna causa de la Corte. O sea, ayer apenas se conoció digamos, la votación en el Senado de la Nación, tanto para Lijo como para García Mansilla, automáticamente el juez Ramos Padilla rechaza o promueve una cautelar, justamente, lo dispone, donde le dice al juez García Mansilla: usted se tiene que abstener del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Está en línea el doctor Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata. Doctor, muy buen día y gracias por atendernos. Buen día, Eduardo, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿nos puede contar detalles de esta cautelar? A ver, es un proceso colectivo que se inició a fines de febrero, al día siguiente de que salieron los decretos de designación en comisión, que es comisión, es sin acuerdo del Senado, una facultad que tiene el presidente para nombrar determinados empleos durante el receso. En ese amparo se presentaron varias organizaciones, Fundación Poder Ciudadano, el CELS, CEPIS, INESIP, y me estoy olvidando unas cuantas más, Ciudadanos Comunes, también Amicus Curiae, y se registró como proceso colectivo para verificar que no hubiera otro expediente que tuviera un similar objeto. Bueno, dicho esto, las partes pidieron en un primer momento una medida cautelar interina, que era que no jurara ninguno de los dos. Okay. Yo tenía un antecedente, que era el de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz de 2015, donde tomé en su momento esa decisión de prohibirles el juramento, que después le vino abstracta, porque el propio presidente Mauricio Macri el decreto. Retira el decreto y decide ir solamente por lo que nosotros llamamos el procedimiento del 99, inciso cuarto, que es el que requiere el acuerdo del Senado de la Nación. El constitucional, tal cual. Claro, como acto complejo federal, sí, el habitual, el que prevé este artículo en particular. Y abandona esta posición. Bien. De hecho, sí, lo escuché hace unos días y bueno, en algún momento hubo cierto enojo cuando yo había dictado esa medida que le impedía a Rosenkrantz y Rosati jurar, pero fue a la vista, fue útil, porque permitió encauzar constitucionalmente y generar el diálogo institucional que se necesita entre los distintos actores, el Congreso, el Poder Ejecutivo, para el nombramiento de, en este caso, la cabeza del Poder Judicial. En este caso, si bien la demanda se presentó el mismo día o al día siguiente y empezaron a acumularse los procesos, cuando me tocaba analizar ese punto, García Mansilla ya había jurado. Okay. Entonces no había posibilidad de disponer una medida de esas características. Claro. Y es como una medida cautelar para que no salga un avión, pero el avión ya está en el aire, ya estaba funcionando. Okay. Entonces, lo que decidí en ese momento es tratar de actuar con la mayor cautela, la mayor prudencia y darle vista a todas las partes. No resolver una medida cautelar sin escuchar al Poder Ejecutivo Nacional y también a los interesados. Bien. Al doctor García Mansilla y al doctor Lijo. Ambos se presentaron, el doctor García Mansilla dio sus argumentos, incluso manifestó que iba a continuar en el cargo, aun cuando no le dieran el acuerdo por el procedimiento que yo le dio del 99 inciso cuarto, con acuerdo, y entiende que solamente puede ser removido por un juicio político. Frente a esto, también en ese mismo momento contesta el Poder Ejecutivo Nacional y estoy en condiciones, pero la vicepresidenta convoca una sesión especial para el día de ayer a las 14 horas. Y mi decisión en ese momento,
si bien yo estoy analizando otro procedimiento, fue postergar todas las decisiones hasta que se exprese el Congreso de la Nación. ¿Qué Para no ocurrió interferir. ayer? ¿Qué ocurrió ayer? O sea, pero además para no interferir en el debate parlamentario, Claro. ni con los argumentos, pero ya estaba en condiciones de resolver hará una semana. Ok. Bueno, lo que ocurrió ayer, parte del debate, parte del procedimiento del artículo 99, inciso 9, lo que dispuse yo es en el marco de lo que se denomina el procedimiento de jueces en comisión, y lo que se analizó, todo es prima facie, porque esta es una medida cautelar y después eventualmente tendremos que dictar una sentencia definitiva donde se analice incluso eventualmente la validez o no de actos dictados por un juez nombrado de este modo particular, o no, u otras circunstancias, o la validez de ese nombramiento, en fin. Pero lo que se dijo principalmente fue que el doctor García Mancilla decía que había una práctica constitucional aceptada en el tiempo que le permitía nombrarlo de esa manera. Y no la encontramos a esa práctica. Sinceramente, el precedente más cercano que teníamos era uno de 1962, cuando asume Guido, lo habían derrocado a Frondizi, y el propio Guido había dispuesto el receso o el cierre del Congreso de la Nación. Y Guido jura ante la Corte, y también cuando renuncia a su presidente, Ollanarte, presidente de la Corte, manda a un miembro de la Corte que es designado en ese momento en comisión. Cuando al poco tiempo asume Illa, no le dan el acuerdo, y ¿sabe cuándo vuelve? Cuando hay autonomía, cuando nuevamente estaba cerrado. Ya era la dictadura. Cuando no funcionaba el Congreso de la Nación. Claro. Entonces no era, estoy hablando de 1862, un precedente válido a tener en cuenta. Claro. Después, en las reformas constitucionales, en 1994, se establecen mecanismos especiales para la designación de jueces, que implican una amplia participación, en el caso de los jueces inferiores, así se los denomina, del Consejo de la Magistratura, pero también del Senado, y el Senado, que es un ámbito federal. Y para los jueces de la Corte se incorpora esta característica, que es que tengan que tener 2/3. De hecho, los conjueces de la Corte, en una oportunidad que no tenían esta calidad, la Corte los declara inconstitucional, porque no tenían los 2/3, y lo que verificamos es que había un riesgo en la demora, que había verosimilitud del derecho, y que había un problema de seguridad jurídica también, porque todo esto, sí, de algún modo u otro, hacía necesario dictar esta medida urgente. Ahora, doctor, sí. Doctor Ramos Padilla, ¿se puede negar García Mancilla a su cautelar? Esta es una causa que está dictada en el marco de un proceso judicial. Okay. Es una decisión jurisdiccional, no es una decisión administrativa. Ahí nosotros trabajamos, hemos sido lo suficientemente claros. Hay muchas veces que no se respetan las decisiones de los jueces, y hay mecanismos que prevé tanto el Código Civil como otras normas para hacer efectivo. Acá la orden que se le dio no es solamente al doctor García Mancilla, sino a toda la Corte Suprema, a todos los colegas que están con él, a los secretarios, de que todos se abstengan de que él pueda participar de este proceso hasta que no haya una sentencia definitiva del asunto. Pero lo que tendría que quedar claro es, el Congreso ayer analizó la idoneidad, y los pliegos y los nombres de García Mancilla y Ariel Lijo. Y los rechazó. Lo que nosotros analizamos es el procedimiento de selección de estos jueces, que podría ser aplicado para el miembro de la Corte como para el 30% de las vacantes que hay en el Poder Judicial, si se considera válido. Sí. Ahora, se me ocurre lo siguiente, preguntarle lo siguiente. ¿Un juez inferior puede ordenarle a la Corte lo que hacer?
Bueno, a ver, juez inferior y juez del máximo tribunal, depende en qué asunto. Si yo cometo Claro. un paso por un semáforo en rojo, viene un juez de falta, un agente de tránsito y me pone la falta. No es Claro, que claro. los jueces tienen sangre azul, no debería ocurrir eso. Entonces lo que nosotros analizamos, en este caso, como a veces se declara la inconstitucionalidad de una ley, si usted recuerda, por ejemplo, mi padre declaró a Alfonsín la inconstitucionalidad de la ley de evidencia de vida. Sí. Y fue una ley dictada por el Congreso en 1987, lo hizo. Sí. Pese a ser muy amigo de él. Sí. Ahora, también se puede, un juez tiene la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley, de un decreto en este caso, los alcances, Claro. y verificar si se cumplieron actos en contra de la ley. Es una obligación que tienen los jueces. Y no hay una cuestión de jerarquía en este caso, porque es en el caso concreto. Cuando donde se le garantiza el derecho a la defensa. Sí. Hoy, por ejemplo, algunos medios dicen que García Mansilla va a presentar una nota para consultar a sus pares de la Corte. ¿A usted le da la sensación que García Mansilla es un par de Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz? No lo había, a ver, no lo había escuchado lo de la nota, pero supongo que si está hace 2 semanas ahí sentado, alguna vez lo conversaron. No sé, me sorprende que vaya a presentar una nota, porque está en un tribunal colegiado. Sí. Yo a veces participo en tribunales colegiados como juez electoral con la presidenta de la Corte de la provincia y con el presidente de la Cámara Federal. Se conversa plenamente de este tipo de cosas, permanentemente, digamos. Es como que usted está con su equipo y de qué iban a hablar. Pero bueno, si lo quieren presentar, obviamente las presentaciones que haga García Mansilla, pero bueno, me llama la atención solamente escucharlo. Debería, después de lo que salió ayer del Senado, según su saber entender, ¿debería renunciar García Mansilla? Yo no voy a opinar sobre eso porque precisamente tengo que resolver sobre este asunto. Sí, hay antecedentes donde estos tan antiguos que le digo, anteriores a la reforma, anteriores a la recuperación democrática, donde incluso ha ocurrido eso. Sarmiento decía eso cuando informaba sobre el contenido de este artículo en la Constitución. El caso de Guido y José María Vidó pasó también esto, pero bueno, son cosas que son hechos de la historia y él tomará su determinación. Claro. Lo que dijo en el expediente es que él se iba a mantener en el cargo hasta el final del receso, hasta el final del año parlamentario o hasta el próximo año parlamentario, y que solamente podía ser removido mediante el mecanismo de juicio político. Doctor Ramos Padilla, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo. Buen día, Iesi, ¿cómo le va? Bien, bien. Tuve oportunidad de leer la resolución de más de 70 páginas y quiero llevarlo a la parte resolutiva, porque usted algo mencionó. Cuando usted habla de que debe abstenerse, haciendo lugar a la medida cautelar, en este sentido, se abstenga de conocimiento y decisión de todas aquellas causas, y también involucra al resto de los miembros de la Corte y secretario. Usted lo acaba de decir. Es decir, la resolución, el espíritu de su resolución apunta a que en la Corte misma también haya corresponsabilidad del resto de los ministros, si es que Manuel García Mansilla continúa conociendo de algunas causas. Sí, a ver, que quede claro, no es una cuestión de nombres, ni de Gabriel García Mansilla, ni de Ariel Lijo, ni... se trata de un procedimiento que en este momento está puesto bajo análisis del Poder Judicial en este expediente, ¿sí? Y que prima facie se considera contrario a ciertas normas de la Constitución, y eso rige para todos, porque todos, que ahora los que conocen esa decisión, conocen que deben abstenerse de que el doctor García Mansilla tome conocimiento de los expedientes. Así que rige para todos. Por eso fue notificado el presidente, pero para que fuera notificado el presidente de la Corte, para que fuera notificado todo el cuerpo. Claro. Okay. ¿Por qué por 3 meses? Porque la ley de medidas cautelares impone poner un plazo y se fijó ese plazo hasta que se dicte sentencia. Eso puede ocurrir antes, y puede ocurrir también varios, pero es uno de los requisitos, como también que
que haya legitimación, se rechazaron los planteos y cada uno de los argumentos señalados por García Mansilla en torno a la posibilidad de que se dicte esta cautelar y demás. Bueno, un montón de requisitos. Uno de los requisitos es el plazo. Hay que imponerlo en plazo. Y después se puede volver a evaluar o no si fuera necesario. La última pregunta por mi parte, agradeciéndole. ¿Presume que habrá una instancia de apelación por parte de García Mansilla y esto para que no quede firme y vaya a la Cámara? Eso habría que preguntárselo al doctor García Mansilla. Claro, claro. Doctor Ramos Padilla, le agradecemos infinitamente. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por su deferencia. El doctor Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata. Sí.